consejito que les doy. Sin más preámbulo, pues voy a pasar al pastor. Es un amigo mío, viene de España. Él asignó conmigo estar aquí desde hace como 10 meses, ¿verdad? Hace como 10 meses que cuadramos para que él viniera aquí a América a traernos la palabra del Señor. Él ha estado en varios países, su esposa es dominicana. O sea, yo soy muy cuidadoso con él, con la comida, porque yo sé que ellos comen diferente. Entonces yo le pregunto qué quiere, pero él no tiene problema. Él parece que ya él es latino. Lo último que lo tengo que llevar es a un restaurancito colombiano, a que coma arepas, o a un lugar nicaragüense que coma carne asada, ¿ves? O un lugar cubano. Pero él no tiene problemas, el hermano. Así que sin más preámbulo, él se llama José Castaño, es madrileño, ¿es verdad, pastor? De una ciudad como a 3 horas. Como a 3 horas de Madrid, así que sin más preámbulo lo voy a dejar que nos traiga la palabra y al final voy a tener al profeta Orón administrándonos, ¿ok? Orando junto con el hermano. Pase, varón. Así que le damos un recibimiento, amén, para que venga. Y usted me dirá, pastor, pero él es afiliado a Vida a las Naciones. No, pero él tiene un amigo apóstol que conoce a mi apóstol. O sea, lo que yo trato de decirle, nosotros no podemos ser sectarios, ¿me entienden? Nosotros somos muy abiertos al Espíritu Santo, amén. Así que, pastor, bendiciones. ¿Hay una música de fondo? ¿Puede haber? Sí, yo le puedo buscar algo. Le bendecimos en el nombre poderoso del Señor. Mi nombre es José Antonio Castaño Fernández, pero lo más importante, que el Espíritu de Dios esté en este lugar. Por la gracia de Dios, hemos estado visitando diferentes países, unos 9 países, y en España hemos visitado al menos unas 90 iglesias, predicando y haciendo la tarea misionera. Le damos gracias al pastor John, a su esposa, que nos tienen en este lugar. Estamos hospedados en su casa y la verdad que nos han recibido muy bien. Estamos pasando unos lindos días. Por la gracia de Dios también somos escritores, hemos escrito diferentes libros y voy a terminar ahora el libro número 15, titulado En el secreto de Dios, y Dios ya me reveló el número 16, que se va a titular Supervivientes, basado en la historia de David y el apóstol Pablo. Y lo que el Señor pues puso en mi corazón es hablar sobre el ayuno. Y parece que es un tema que a veces no se toca en las iglesias, pero lo que me gusta de este tema, que hemos escrito un libro también entero del ayuno, lo que me gusta de este tema es el resultado del ayuno, que trae resultados positivos. A veces nosotros vemos la televisión y nos ofrecen un producto que vamos a adelgazar o que nos van a resolver algún problema. Después compramos ese producto, ni adelgazamos, ni nos sale la pancita con tabletas de chocolate, y es un desastre. Sin embargo, el ayuno, voy a intentar con la palabra de Dios y con experiencias personales demostrarle que el ayuno es eficaz y trae resultados a nuestra vida. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Si buscamos la palabra de Dios, si ustedes me acompañan, Mateo 6, de 16 al 18, voy a leer Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios: cuando ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero cuando tú ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, que ve lo que haces en secreto,
te recompensará. La palabra recompensar significa retribuir, que te va a dar tu premio. Entonces hay diferentes actividades espirituales que traen recompensas y premios a nuestra vida. Una de ellas es el ayuno. Ayuna en el secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero otra actividad espiritual que trae recompensas es la oración. Dice, ora en el secreto y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Otra actividad espiritual que trae recompensas a nuestra vida es la de ayudar. Dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. He estado unos días en casa del pastor y se percibe que es un buen hombre, tiene paz en su corazón, tiene los frutos del Espíritu, y cómo sale a evangelizar, cómo sale a ayudar a las demás personas. Y en este tiempo nosotros tenemos que derribar altares de ociosidad, altares de entretenimiento, altares de redes sociales, altares de ver el baloncesto, de ver el fútbol, y empezar a edificar los altares del Señor. Hay uno de los altares que llevaron a un gran avivamiento. Es el altar de los hermanos morados. Los hermanos morados eran unos hombres que fueron perseguidos allá en Europa, y un conde llamado el conde Cincefo los refugió en su territorio. Pero esas personas, después de estar ahí un tiempo, empezaron a debatir entre ellos. Empezaron a haber críticas entre ellos. Empezaron a haber murmuraciones entre ellos. Empezaron a haber pleitos entre ellos. Pero de repente ellos, para solucionar ese problema, uno de los líderes estableció que cada hora del día, cada persona, diferentes personas, estuvieran una hora orando. Así ocuparon las 24 horas del día. Y ese altar de crítica, de murmuración, fue derribado, y en su lugar se edificó un altar de oración, un altar de adoración. Dice la palabra del Señor, dice, el altar arderá y no se apagará. Usted, cuando viene a este lugar, deposite una ramita en el altar que está en este lugar. Viene por la carretera, se encuentra con un hermano, ahí usted está enviándole un tratado, hablándole de Dios. No viene aquí sin más, sino que por el camino empieza a edificar ese altar del evangelismo. Ayer estuvimos evangelizando. Usted cree que no está haciendo nada, pero cuando usted evangeliza, cada tratado que usted da es un ladrillo a las moradas eternas. Cada tratado que usted da es un ladrillo para edificar allí su chalet. Quizá en esta tierra usted no tenga coche, quizá ande en otro vehículo, quizá tenga un coche diferente, pero igual tantos ladrillos que usted envió al cielo, allá en el cielo quizá el Señor le tenga en Maserati, le tenga en Lamborghini. Quizá Cristiano Ronaldo edificó mucho altar aquí en la tierra y él anda en coches de alta gama, pero nuestras moradas son eternas. Allá donde está nuestro corazón, allí también estará nuestro tesoro. Y dice la palabra del Señor, hacedos tesoros en los cielos, donde el ladrón no puede robar ni polilla corromper. Cada tratado que usted está, yo percibía la presencia de Dios. Cada tratado que entregaba, yo percibía el rocío de Dios. Parece que no estás haciendo nada, pero es un ladrillo allá a la eternidad. ¿Cuántos lo creen? Y dicen amén. Y empezaron a edificar ese altar de oración. Cada hora estaban
orando. Ese avivamiento duró 100 años y de ese lugar salían evangelistas. Salían misioneros como los de antes, salían a África, salían a otros continentes, sin saber si iban a regresar a esa ciudad. Este tiempo, Fanor, el Señor te va a meter en el río del Espíritu. Hay un río y una catarata que se va a abrir en el nombre de Jesús. Yo pude ver una visión y en esa visión aparecía como un tobogán con aguas. Y usted está bajando por ese tobogán y lo pude ver como estaba como en una especie de jardín. Ahí el Señor le va a reposar. Pude ver al profeta también en ese lugar. Vas a empezar a pintar los diseños del Dios Todopoderoso, los cuadros del Eterno. Vas a ser inspirado en esos ríos, en esa sombra, en esas hierbas. Yo te pude ver pintar en el nombre poderoso del Señor. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Una de las cosas que nos trae el ayuno es la sensibilidad espiritual. Dice que la palabra de Dios, que estaban haciendo una reunión. Y en esa reunión en la iglesia estaban adorando, pero también estaban en ayuno. Y al estar el ayuno, el Espíritu Santo dijo: separadme a Pablo y a Bernabé para la asignación que les tenemos presentes. A veces escuchar la voz de Dios no es tan complicado. Dice la palabra del Señor, dice: pongamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento que nos viene a la mente, nosotros lo tenemos que analizar. Y cuando nosotros lo analizamos, si dentro de ese pensamiento es una palabra de ánimo, es una palabra de consuelo, es un testimonio que edifica, nosotros sin querer estamos escuchando la voz de Dios. Y a eso se le añade que sintamos aquí la presencia de Dios en el estómago. Es una señal, porque la presencia de Dios no se puede imitar. Es una señal del que el Señor nos está hablando. Hace poco el Señor me mandaba escribir un libro. Ese libro estaba adorando en las madrugadas y pude ver una visión, y en esa visión pude ver un Bambi. Y le dije: Señor, ¿qué significa este Bambi? Era un Bambi pequeño, y el Señor me llevaba al texto Salmos 42, 1, 2. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Era una adoración en la madrugada. Ahí estaba adorando en la madrugada. Estaba siendo sensible al Espíritu Santo, porque cuando usted hace vigilia, usted también está ayunando, está quitándose del sueño, que es algo que usted tiene derecho. Por eso cuando estamos adorando en la madrugada, ahí se abren los portales del cielo. Hay diferentes vigilias. Está la primera vigilia de 6 a 9 de la noche. La segunda vigilia de 9 a 12 de la noche. La tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana. La cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Cuando usted está en vigilia, está haciendo una clase de ayuno, porque el hombre tiene derecho a dormir, pero si usted se desvela, y en ese tiempo de la madrugada fue cuando Pedro negó a Jesús. Dice: antes de que cante el gallo, me negarás. Eso fue en la tercera vigilia, que es de 12 a 3 de la mañana, cuando Pablo y Silas estaban en el calabozo de más adentro y ellos estaban adorando a medianoche. Eso fue la segunda vigilia. Y usted cree que no está haciendo nada en las vigilias, pero si usted lee la palabra del Señor, porque antes de que se abran las celdas, antes de que se rompan las cadenas, hay una provocación espiritual, hay una adoración. Y estaban Pablo y Silas
estás adorando en el calabozo de más adentro, y de repente hubo un terremoto y se abrieron las celdas. Lo maravilloso ocurrió y los milagros empezaron a acontecer. El carcelero se quería quitar la vida, pero al final el apóstol Pablo llegó a su casa y fue bautizado junto a su familia. Pero no te pierdas la historia, porque debemos de escudriñar la palabra. Cuando todo eso se termina, dice la palabra del Señor que los magistrados dijeron: sacarme a estos hombres de la cárcel. Ellos estaban en una situación complicada, estaban en una situación difícil, estaban en una situación que no había salida oportuna para ellos. Pero fue en la mañana, después de hacer esa vigilia, cuando se le abrieron las puertas, cuando lo dejaron libres, cuando el milagro aconteció. Estás quizá a una gota para llenar la redoma de Dios. Un último impulso del ayuno, último impulso de la adoración, último impulso de la vigilia. En la mañana puede que el Señor te abra las puertas, te premie, te recompense. Yo no sé si tú sabes tocar la guitarra, pero ya te he visto 2 veces tocando la guitarra. Estaba en ese lugar y te podía ver en este lugar tocando la guitarra, y mientras estaba hablando yo podía ver otra vez en la guitarra. No sé si sabes tocar la guitarra, pero el Señor puede que te ponga a tocar la guitarra, o puede que el Señor quiera que le sigas clamando, que le sigas adorando. Un verdadero adorador nunca muere. No te dejes matar, sigue adorando, sigue clamando, sigue intercediendo en la poderosa presencia del Señor, porque el milagro está a las puertas. Quizá la última adoración, el último ayuno, esa puerta se abre en el nombre poderoso del Señor. El Señor me llevó a esa búsqueda en las madrugadas y pude ver ese cervatillo pequeño y le dije: ¿qué quieres con esto, Señor? ¿Qué me quieres decir? Y me llevó al texto del ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y se volvió en una especie que me enamoré del Señor. Y estaba tumbado en mi cama y el Señor siempre me despertaba 2 de la mañana. 3 de la mañana. No debemos de forzar al levantarnos, sino que el propio Espíritu nos va a despertar en la madrugada. Y era una lucha el estar tumbado en la cama y levantarme en una posición productiva y eficaz para adorar. Jesús era un hombre humilde, caminó en esta tierra como un ser humano, y Él nos da una enseñanza. Dice que tenía por costumbre levantarse en la madrugada e ir a lugares solitarios, y ahí estaba adorando, y ahí estaba intercediendo, y ahí estaba vigilando. Yo me di cuenta de que Jesús estaba vigilando porque en un versículo dice: Jesús estaba orando toda la noche. Pero si usted se fija, cuando hacemos ese ayuno del sueño, como nuestro Maestro Jesús descendía del monte, y cada vez que descendía del monte, habiendo estado toda la noche orando, sucedían cosas maravillosas. Una de las veces bajó del monte. Si Jesús, siendo Dios, pero caminó como hombre en esta tierra, tenía que estar toda la noche orando para que surgieran los milagros, ¿cómo nosotros no vamos a tener que estar clamando, que estar orando, que estar intercediendo? Gigi Ávila no lo aguantaba nadie, porque él acababa las vigilias a las 6 de la mañana, y dicen los entendidos que él seguía orando hasta las 2 de la tarde. Pero cuando ese bendito anciano se paraba en la plataforma de un estadio, los paralíticos salían sanos en el nombre poderoso de Jesús. Jesús es alguien humilde, que Él nos enseña a través de la palabra cómo nosotros nos debemos
debemos de comportar. Y él dice, y cosas mayores que yo vais a hacer. Él lo deja claro en los evangelios y también lo deja claro porque lo pone en letras rojas. Y él estaba en la vigilia de la noche, separado porque era un hombre esforzado y humilde, porque dice, y vosotros haréis cosas mayores. Y él descendía del monte, y una de las veces que descendió del monte había un hombre leproso y fue sano en el nombre de Jesús. Otra de las veces cuando él bajó del monte, dice que caminó por encima de las aguas. Sucedían cosas, sucedían milagros cuando nuestro Jesucristo hacía ayunos de sueño. Otro de los ayunos de sueño era cuando el joven Josué estaba en la pelea, cuando el joven Josué estaba en la llanura llevando al pueblo del Señor en contra de los enemigos. Pero en la ladera del monte había un anciano llamado Moisés. Él estaba con Ur y estaba con Aarón, y ellos estaban orando en la presencia del Señor. Y cuando ellos oraban, Josué estaba obteniendo la victoria. Pero cuando Moisés desfallecía, los enemigos estaban ganando a Josué. Le tuvieron que levantar los brazos, pero seguía clamando, y dice, y al alba Josué obtuvo una gran victoria. Por eso nos interesa estar en la presencia del Señor. Por eso nos interesa estar ayunando en la presencia del Señor. Por eso nos interesa estar vigilando en la presencia del Señor, porque las puertas se van a abrir. No es cuando todo está en calma cuando va a suceder el milagro, sino cuando todo es tempestad, todo es angustia, parece que el cielo está gris y está cerrado. Es cuando estás a punto de obtener el milagro. Los discípulos de Jesús estaban en un lago, y ahí en el lago estaban pasando miedo porque había una tormenta, pero era una tormenta diabólica, porque Satanás no quería que los discípulos fueran al otro lado, porque al otro lado estaba el endemoniado de Gadara. Y dice Satanás, estos que están locos, llenos del poder de Dios, si llegan a ese lugar y liberan al endemoniado de Gadara, va a haber una revuelta, va a haber un avivamiento en ese lugar. Por eso la tormenta que estaba aconteciendo era de parte de Satanás. Por eso sigue clamando, sigue pujando, sigue intercediendo, sigue avanzando, sigue ayunando, porque lo que acaba de acontecer va a acontecer en el nombre poderoso del Señor. Y el Señor me llevaba a escribir ese libro, que lo titulo El ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y el Señor me reveló una nueva forma de buscar al Señor, pastor. Se ha buscado al Señor en ayuno, se ha buscado en oración, se ha buscado en los montes, se ha buscado en silicio. Eso lo aprendí en la República Dominicana. Silicio es tumbado en el suelo, y hay secretos en las Escrituras donde hombres de Dios, antes de enfrentar a la batalla, se pusieron rostro en tierra, en el suelo. Hay un ayuno porque hay diferentes tipos de ayuno. Está el parcial simple, que es de un solo día. El parcial compuesto, que es de varios días, y lo podemos ver en el ayuno de Daniel. 21 días de ayuno de Daniel. El ayuno parcial de un solo día lo podemos ver cuando Saúl y Jonatán mueren. Dice, desde que se enteró de la noticia, David y sus hombres estuvieron ayunando hasta el anochecer. Dentro del ayuno está el parcial simple de un día, el parcial compuesto de varios días, que es el ayuno de Daniel. Pero hay un ayuno congregacional, que los hombres de poder, que los hombres que son pastores, apóstoles, que están en una posición de influencia, influencian a los demás para establecer ayunos. Dice la palabra del Señor que venía de la otra parte, venía una gran multitud en contra de Josafat, del rey Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ahí había un problema grande. El rey Josafat proclamó ayuno dentro del templo. Todos vinieron a la casa de Dios.
Todos ayunaron, fue un ayuno congregacional. Todos extendieron sus manos en adoración. Y ahí el Señor le habló a una de las personas, le cayó el Espíritu de Dios y le dijo a toda la congregación en voz profética: no tengáis miedo, porque vais a ver al Dios Todopoderoso obrando a vuestro favor. No vais a tener ni que pelear la batalla. Es verdad que fueron a pelear la batalla, pero antes de pelear la batalla, Josafat, dice la palabra, rostro en tierra, él clamó, él adoró, y después de ese ayuno congregacional obtuvieron una victoria a los enemigos, se mataron los unos a los otros. Necesitamos a Dios, necesitamos ayunar, necesitamos congregarnos, necesitamos la unidad, porque cuando estaban todos juntos y estaban todos unánimes, dice que de repente bajó el fuego del Pentecostés y hablaban en nuevas lenguas, y dice que los antiguos tenían todas las cosas en común. No hay divisiones, no hay pleitos, no hay contienda. Venimos a la casa de Dios a provocar al Dios Todopoderoso, a empujar los cielos grises, los cielos para que se abran y el Señor descienda con poder, el Señor descienda con autoridad, el Señor descienda con prodigios, milagros y maravillas. No es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Señor, es con su Espíritu. El pueblo del Señor había sido derrotado hasta en 2 ocasiones, pero ahí Samuel, en el poder de la influencia, convocó al pueblo a que ayunaran en Mizpa, y todos empezaron a ayunar, a arrepentirse de sus malos caminos, y cuando salieron a la batalla, Dios les dio una gran victoria. Había un pueblo, los ninivitas, que había un juicio en contra de los ninivitas, pero el Señor envió por allá a un profeta llamado Jonás. Pero Jonás estaba desalineado, no estaba enfocado, no estaba lleno del poder de Dios. El profeta que tenemos aquí está lleno del poder de Dios, porque él, cuando hablaba en el coche, se podía percibir el rocío de Dios, la presencia de Dios. Está lleno del poder de Dios. Profeta Jonás estaba desalineado, estaba en otra dimensión, estaba desobediente al Señor. Dios le envió a Nínive, pero él fue dirección opuesta, rumbo a Tarsis. Pero el Señor, y ustedes saben las historias, ahí le levantó una gran tempestad dentro del barco. Y para Jonás, sabía que él estaba en dirección opuesta, y Dios lo metió en un gran P. Dentro de ese gran P, él entendió el propósito. Dios lo tuvo que bajar hasta abajo. Dios lo tuvo que quitar todas las cosas, incluso que temiera por su vida. Ahí en ese gran pez, en ese vientre, en esa ballena, dice la palabra del Señor que las algas le rodeaban el cuello. Imagínate las aguas. Ahí Jonás, que milagrosamente obtuvo la vida en ese lugar. Dice: desde el Seol yo te clamé y tú me oíste. 3 días estuvo en ese lugar, pero ahí estuvo 3 días en oración, 3 días en ayuno, porque con un día no iba a engranar el corazón. No era un día de proceso, porque hay personas que necesitan más proceso. En un día Jonás no iba a engranar el corazón, no iba a temer por su vida. ¡Ay, que pronto duró la prueba! Sino que el Señor lo tuvo que exprimir, lo tuvo que forzar, lo tuvo que arrinconar. Y cuando ya estaba arrinconado, Jonás empezó a clamar, y a eso se juntó el ayuno. No un día de ayuno, sino 3 días de ayuno. Y ahí
Jonás se llenó de Dios, se llenó de la palabra. Ahí Jonás no veía ni redes sociales. ¿Cómo iba a tener móvil? Se le estropeaba. Ahí no tenía carro, no se preocupaba ni de ir a trabajar, ni del mall, ni de los Miami Heat, ni cómo fue el gol de Messi. Él estaba clamando, él estaba en las corrientes del Espíritu, él estaba en los jardines del Dios Todopoderoso, él estaba siendo regado con las aguas del Eterno, y ahí cogió poder de Dios. No es la muerte lo que el Señor a veces pretende, sino es despertar y es avivamiento. El Señor tuvo que enviar a Juan a la isla de Patmos y quedarlo allí solo, es quedarlo en una situación complicada, y ahí él encerrado en un lugar, en una habitación, en una celda, como el apóstol Pablo, que igual lo único que tenía era una vela y una pluma. Y ahí el apóstol Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento. Y ahí Juan en la isla de Patmos recibía las revelaciones de Apocalipsis. Porque los fuegos artificiales, las luces de afuera le fueron quitados. Y ellos se sumergieron en las aguas del Espíritu. Y pudieron decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso los tratos, por eso los procesos, por eso las circunstancias. A Jonás lo metieron en ese pez y ahí se impregnó de la presencia de Dios. Y cuando Dios le dio la salida, porque no seremos probados más de lo que podamos soportar, y juntamente con la prueba el Señor nos va a dar la salida. Jonás salió del pez. No me digas cómo salió del pez, si por la boca o por otro lugar. No entramos en debates. Quizá los estudiosos pueden saber por dónde Jonás pudo salir. Pero ahí Jonás salió al otro lado, y en el otro lado recibió palabra de Dios. Predica a los ninivitas que su maldad ha subido al trono de Dios, y de que él, caminando por la ciudad 3 días de camino, pregonó el mensaje de Dios, y desde el último hasta el primero se arrepintieron. El rey de Nínive tomó el poder de la influencia y dice, desde el último hasta el primero todos van a ayunar, incluso los animales. Y se empezaron a arrepentir y empezaron a clamar, y esa ciudad, una ciudad de 120,000 personas, se convirtieron, y hubo un gran despertar. De los más grandes avivamientos hubo en ese lugar. Hay una historia que es del avivamiento de Almolonga. Estando en México, ahí estaba una mujer que me estuvo hospedando en su casa. Le daba cobertura a Mariano Riscajé, que es el del avivamiento de Almolonga, y me dice, ¿quieres que ore por ti? Digo, claro que sí. Me pusieron el teléfono y oró por mí, y cuando esa persona ya mayor oró por mí, yo sentía el poder de Dios. Yo percibía en las plantas de mis pies el fuego del Espíritu Santo. Esa pareja se metió a clamar. No sabían leer y no sabían escribir. Una ciudad de Almolonga donde había más de 3 cárceles, donde los hombres amanecían en las aceras borrachos, donde había cantinas. Esa pareja decidió meterse en la presencia de Dios, y empezaron a ayunar, empezaron a clamar, a tal punto que levantaron ciertos celos y ciertas envidias, y una de las personas fue con un arma para ver si los mataba. Pero cuando los estaba encasquillando, ese arma no les salía a la bala. Estaban protegidos con el poder de Dios, estaban protegidos por la atmósfera divina. Yo recuerdo una de las veces que me levanté en la madrugada ya en la casa, y estando levantado en la madrugada, a veces los profetas y los hombres de Dios somos un poco raros. Yo duermo separado de mi esposa, yo duermo en una habitación diferente, y ella duerme con la niña, porque a mí el Señor me trata en las madrugadas, y hemos estado en la misma habitación, y es algo locura que alguien se levante y empieza a interceder a las 3 de la mañana. No los vamos a dejar dormir. Por eso muchas de las veces tenemos medio rareza. A veces nos tiramos
tiramos en el suelo, a veces andamos por la casa reprendiendo. Por eso no dormimos juntos, ella duerme con la niña, mi esposa dormía con su mamá antiguamente, y la niña igual cuando era chiquita tenía así medio temor, y bueno, se fue durmiendo con la niña y ahí se fue quedando, y ahora duerme con la niña, y yo duermo allá en la habitación. Y una de las veces, cuando yo me levanto, pues entro a la habitación de ellas, pues a echar un vistazo, un ojo. Y de repente yo me acerco y el Señor me permitió percibir una burbuja que la rodeaba. Era una especie de protección que me daba temor acercarme más. Y entonces salí porque ellas estaban muy vulnerables, estaban dormidas, literalmente dormidas, desprotegidas. Pero ahí estaba la protección del Dios Todopoderoso que me dio temor y tuve que salir de esa situación. Hay ángeles alrededor de nosotros, dice la palabra del Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les protege. Estos días en la casa del pastor el Señor me suele levantar como a las 4 o 5 de la mañana. Esta mañana eran como las 2, 3 de la mañana. Pero una de las veces cuando mis ojos se abrieron, y me ha pasado varias veces, cuando mis ojos se abrieron por la mañana, abrí mis ojos y la habitación estaba llena de ángeles. Los puedo ver como luciérnagas con el ojo visible. Y el Señor con eso me quiso decir: yo tengo el control, estás protegido, sigue clamando. El ángel de Jehová está alrededor de nosotros y nos protege. El Señor nos pone en balnearios espirituales. El Señor nos pone en aposentos altos sin darnos cuenta. Dentro del aposento alto el apóstol Pablo disertaba hasta tarde, pero ahí estaban llenos de Dios, hicieron santa cena. No les preocupaba lo que había del otro lado, porque en ese lugar estaban en la presencia del Señor. En ese lugar estaban en la presencia del Señor. Sin embargo, había una persona que estaba sentado en una de las ventanas. Y ese muchacho se quedó dormido porque él miró para afuera, miró para las luces, miró para el estadio, miró para los acontecimientos y se tuvo que caer de ese lugar. Y los que estaban en ese lugar ardiendo para Dios, el apóstol Pablo, dice la palabra del Señor, dice: yo no voy a vosotros con sabiduría humana, sino que con demostración del poder de Dios, para que vuestro fundamento no sea en los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo, lleno del poder de Dios, descendió y oró por esa persona y resucitó en el nombre poderoso del Señor. A veces nosotros creemos que la sanidad divina está solo al alcance de Benny Hinn, de Gigi Ávila, de los grandes evangelistas. Pero el Señor en su palabra nos dice el secreto para operar en sanidad divina. Dice la palabra que había un muchacho que estaba lunático, pero que sus discípulos no le pudieron sanar. Entonces llegaron donde Jesús y le dijeron: ¿por qué nosotros no le pudimos sanar? Y Jesús le dijo: porque vuestra poca fe. Dice: pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Jesús, ¿qué hacía? Se apartaba en el monte, hacía ayuno, las pruebas las enfrentaba con ayuno. Dice que fue llevado Jesús al desierto para ser probado, para ser tentado. Y él ese desierto lo pasó en ayuno. Y también los dardos los canalizaba con la palabra de Dios. Tírate de este lugar para abajo. Si me sirvieres, le decía Satanás, todo este reino te lo voy a dar para ti. Y Jesús lo confrontaba el dardo con la palabra del Señor. Solo a Dios adorarás, solo a Dios servirá. Él afrontaba el desierto en ayuno y lo afrontaba con la palabra del Señor, con las armaduras que nos vienen
tienen allá en Efesios, enfrentaba Jesús la tentación. Jesús, lleno del poder de Dios, una de las veces dice: mi siervo está enfermo, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Y Jesús solamente con la palabra, envió la palabra, y ese hombre que estaba a distancia fue sano en el nombre de Jesús. Pero Jesús estaba lleno de poder. Él le decía al agua que se convirtiera en vino, y solamente con la palabra hacía el milagro. La palabra nuestra tiene poder, porque dentro de Dios está, dentro de nosotros está Dios, que es el Espíritu Santo. Y nosotros, cuando decimos la palabra, tiene poder, tiene sustancia. Él con la palabra resucitó a Lázaro, y Él nos enseña en la palabra un secreto. Y dice: este género no sale si no es con ayuno y oración. Señor me llevó a México. Cuando me lleva el Señor a México, ahí cuando estaba tomando el boleto, yo sentí de estar solamente 18 días. Fui a México, el apóstol que me hizo la agenda no me conocía en persona. La persona que puso para que me llevaba a la estación de autobuses para irme a Querétaro 4 horas después, no me había visto nunca en persona. Y la persona que me recibió en Querétaro y me hizo una agenda durante 18 días, estuve hospedado en su casa, y esa persona no me conocía en persona. Y estuvimos predicando la poderosa palabra en la nación de México. Una de las veces salimos 1 hora de la ciudad y vinimos de noche. Cuando vinimos de noche en la carretera, un acostalado. Un acostalado es un hombre metido en un saco. Ahí a veces lo ponen los cárteles en México. Y dice: pastor, ora, pastor, ora. Y digo: activo ángeles de alto rango alrededor de nosotros. Somos libres, protégenos, Espíritu Santo. Estuve 18 días por ese lugar, me llevaba a los diferentes lugares. Una de las veces el Señor, y junto con Él, me llevó a un campito llamado Malindo, por allá por Guanajuato. Un campito chiquito, pero las grandes casas las hacían los narcos. Por ahí estaba la iglesia católica. Y cuando llego a ese campito, yo aprendí a tomar café en ese lugar. Te daban café criollo, pero en una taza así, era de barro, grandota. Hacían los animalitos en la tierra, hacían un agujero en la tierra, prendían fuego y ahí hacían animales grandes enteros. Ahí era la verdura bien rica, bien sana, el café. Y el Señor me dice: tienes que esforzarte un poco más. Y yo entendí que al día siguiente que había en campaña me tenía que esforzar un poco más. A la persona que me llevaba le dije: salgo media hora antes de la campaña. Media hora antes salgo a la campaña. Me quedé encerrado en la habitación. Me llevaron a la iglesia a presentarme a los hermanos. Este es el evangelista que va a estar predicando por la tarde, pero él decidió quedarse en casa. Vamos a evangelizar para luego en la tarde en la campaña. Me encerré allá en una habitación en ayuno hasta las 5:30 de la tarde, orando en lengua. Sepa canda la marringa, la marabatemba, la marribarabasoa. Clamando, leyendo la palabra, intercediendo por el lugar. Atamos todo hombre fuerte, todo principado, toda potestad, lo atamos. Declaramos cielos abiertos sobre este lugar. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, tráelos del norte, del sur, del este, del oeste. Manifiéstate, Señor, con milagros, señales, prodigios, maravillas. Shema candalama, rima, candalama, rama. Hasta las 5:30 de la tarde. Cuando salgo a la campaña a las 5:30 de la tarde, entro en ese lugar lleno de sillas y ya se sentía la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaban los ángeles del Señor. Allí estaba el poder del Espíritu Santo. Y en el tiempo de la ministración, ministramos a las personas, le pusimos manos. Un ancianito quizá de más de 60 años, quizá más de 70, 7 años llevaba ciego. Se fue allá al bañito, agarrando a su primo, a su sobrino, el hombro, y cuando vino de ese baño era sano en el nombre poderoso de Jesús. Un ciego fue sano en el nombre de Jesús, porque el Señor nos enseña en su palabra que este género no sale si no es con ayuno y oración. Amén. Hasta aquí la palabra, pastor.
Dios les bendiga. Fue un placer estar con ustedes.